Intervención militar norteamericana, 1916-1924. Por sexto de informática, Celine Félix, Darlene Durán, Rochely Soriano, Emmanuel La Antigua y Génesis Méndez. Intervención militar norteamericana de 1916. La intervención militar norteamericana fue un proceso que duró 8 años, durante los cuales Estados Unidos ocupó a la República Dominicana. Pero, para entender mejor, observemos un poco de los antecedentes a esta situación. Desde finales del siglo XIX, la República Dominicana estaba comprometida con Estados Unidos, no solo por las deudas económicas, sino por las inversiones que estos tenían en el país. Entonces, a finales del siglo XX, debido al incumplimiento de los pagos, la República Dominicana se vio obligada a renegociar la deuda externa, firmando varios acuerdos de pago con Estados Unidos. El más importante de esos acuerdos fue la Convención Dominico-Americana de 1907. Estados Unidos exigía que pararan las luchas entre los caudillos dominicanos y ellos, pero al no cumplir este acuerdo, Estados Unidos ocupó militarmente la República Dominicana en 1916. Tomándolo de una forma más concreta, República Dominicana tenía una deuda bastante grande con Estados Unidos, la cual no logró pagar en un tiempo determinado. A consecuencia de esto, Estados Unidos firmó un acuerdo con la República Dominicana en el cual le cedían el país a los Estados Unidos de América. Y entonces, algunos dominicanos se negaron a esto, pero ellos intervinieron militarmente a la República Dominicana en 1916. De seguro te estás preguntando cómo fue exactamente que los norteamericanos intervinieron en RD. ¿O los dominicanos no hicieron nada para evitar esta intervención? Pues, los marineros norteamericanos desembarcaron en el territorio dominicano el 16 de mayo de 1916. Para ese entonces, la República Dominicana era un país totalmente diferente al que vemos hoy en día. Era un país pobre, casi totalmente rural y poco desarrollado. Claro, se produjo algunos combates entre los estadounidenses y las fuerzas dominicanas, pero estas fuerzas fueron derrotadas por los norteamericanos. El gobierno militar estadounidense implementó muchas de sus reformas. Obviamente, Estados Unidos de América era un país muy desarrollado comparado con la República Dominicana. Tenían diferentes culturas y diferentes políticas. Pero lo bueno es que a consecuencia de la ocupación, el presupuesto del país se equilibró, disminuyó la deuda externa y se retomó el crecimiento económico de la República Dominicana. Además, la fuerza de ocupación propició la realización de importantes proyectos de infraestructura, como la creación de nuevas carreteras que unieron todas las regiones del país por primera vez en la historia. Una de esas fue la construcción de la carretera que conectaba a Santo Domingo con Santiago. Otra consecuencia de la intervención fue que ocasionó diversos cambios en aspectos de desarrollo social, económico y político, donde su principal enfoque fue la creación de obras e infraestructuras, como mencioné anteriormente. Pero esto lo veremos más adelante detallado. Medidas tomadas por los interventores norteamericanos. En esta intervención hubo medidas económicas, medidas políticas y más medidas. Entre las medidas económicas están que estimularon la industria azucarera y se instalaron en varios ingenieros. El establecimiento de nuevos y más altos impuestos a la población, pero eliminaron los impuestos a la industria azucarera. El nombramiento de un ministro de Hacienda. La implementación de la ley de registro de propiedad y de tierra, ya que muchos campesinos fueron despojados de sus tierras por no poseer título. Y entrando a las medidas políticas están que destituyen al ministro de gobierno y de turno, se prohíbe todo tipo de uso de armas, prohíben la libertad de expresión, se dispuso que los ciudadanos no podían ocupar ningún tipo de cargo y crearon la Guardia Nacional. Ya para finalizar, es decir que algunas importantes medidas fueron como la construcción de carreteras para lograr mayor control del país y facilitar la transportación de productos de exportación. Y en el sector educativo se crearon importantes leyes como la Ley de Instrucción Obligatoria Pública, y en el sector de salud se crearon la Secretaría de Sanidad, donde se realizaron campañas de vacunación para combatir y prevenir enfermedades. Durante la década de 1920, la economía colombiana se vio impulsada por el crecimiento de la economía cafetera
y salida de capitales norteamericanos de bolsa de valores de Nueva York. Además, la compensación del gobierno de Estados Unidos de 25 millones por la separación de Colombia de Panamá también jugó un papel muy importante en el estímulo. Bueno, esta suma se conoce como el millón dance. A medida que aumentaron los ingresos, el país entró en una era de prosperidad económica, y lo que estimuló el crecimiento industrial y las obras públicas. Tanto las industrias nacionales como extranjeras cuentan con el apoyo del Estado, no solo en la legislación y las finanzas, sino también en el tratamiento represivo de la organización sindicales. La baja del precio del azúcar. Una profunda crisis económica afectó al país de 1920 a 1922, debido a la orden ejecutiva de 1919, en la que se realizó una sustancial rebaja de los impuestos aduaneros, lo que significó que muchas mercancías norteamericanas podían entrar al país sin gravamen alguno. El arancel provocó la quiebra de gran parte de los productores locales, al tener que competir con un gran número de mercancías extranjeras que entraban al país sin pagar impuestos. La Orden Ejecutiva número 10 sobre control de alimentos produjo consecuencias negativas a los productores de café y tabaco. Dentro de los aspectos negativos de la intervención norteamericana en la República Dominicana es que la nación norteamericana desconoció muchas leyes, también desconoció lo que fue el Congreso y cualquier autoridad dominicana. También se apropiaron de tierras y muchos campesinos fueron despojados de sus tierras, y se propagaron también lo que fueron los latifundios en manos de compañías extranjeras. Por otro lado, también hubo una gran crisis económica por la caída de los precios internacionales del azúcar. Entre los aspectos positivos tenemos que organizaron y expandieron la educación primaria y también establecieron un mejorado sistema de salud. También crearon lo que hoy conocemos que es la Policía Nacional Dominicana, realizaron un censo de población y vivienda, crearon la Junta Central Electoral y construyeron la carretera Duarte. Por otro lado, también se disminuyó la deuda externa y se aumentó la infraestructura del país.